esos países sí harían un acuerdo, un gran plan con toda la empresa privada, es decir, vamos a invertir tantos miles de millones de dólares a largo plazo y después de 10 años empezamos a recoger. Porque es que hay que volverla a hacer. Además, porque es una ciudad mal hecha, ¿no? Eso lo dijo. Sí, claro. Lo dijo. Desde el principio. Lo dijo Jack April, ¿no? Sí. Que es el gran investigador del Pacífico. ¿No? Es una ciudad mal hecha porque eso queda en medio de los manglares. Y toda esa geografía se presta para eso. Porque tú ves de ahí de la estación hacia la izquierda, hacia el sur, pues una cantidad de bohíos. Entonces hay cientos de muelles clandestinos. Y estero. Y esteros. No se entra por ahí, claro. Y por ahí ya pierde. Se pierde. Ahí ya se Entonces, encaleta. incluso hubo en alguna oportunidad hubo un plan de vivienda para sacar pues a una población de allí, pues para el continente, porque eso es la isla, es una isla, y ellos dijeron que no se iban para el continente y preguntaban por qué, pues es que yo aquí en un día me gano 4 millones de pesos diarios. Pero le llaman, ¿usted qué vive? Pues claro, porque en esos bohíos, esos bohíos en la noche, por ejemplo, cuando sube la marea, bajan las lanchas ahí, bombas clandestinas, claro. Ellos abren una compuerta, una madera, una compuerta, y por ahí tiran toda la coca. Y entonces esa lancha llega ya al puerto de Manzanillo en México, llega en 4 horas. En 4 horas, o 3, 4 horas. Entonces, un negro decía, lo entrevistaron allá, entonces decía, o sea, pues es que me acaban con todo el negocio que yo tengo. Yo tengo un negocio aquí. Ni mal pendejo. ¿Me entiendes? O sea, entonces es un drama. ¿Cómo sacarlos de allá? Y allá están las casas de pico. Creo que te me voy a acordar que ahora que hablaba del plan Marshall, sí. Después del 29, del 30, la gran recesión, sí. El único que le puso rumbo a ese país, todo el país de Estados Unidos, fue Roosevelt, que centralizó todo y muñequeó todo a través de la propiedad y los bancos y lo que poco que hay de plata, y bueno, este plan va así. Claro. Y ahí no había reversa hasta que logró. Eso más o menos me imagino de que debe ser. Juanpa necesitaría una cosa así, necesitaría sí. Una cosa, volverla a hacer porque está ubicada en un sitio, o sea, que no es, ahí no se podía construir una ciudad, porque paradójicamente, por ejemplo, Buenaventura es la ciudad que tiene más agua por la cantidad de ríos el Zabaleta, el Escalerete, el Raposo, el Achicayá, el Dagua, etcétera, el Yurumangui, el río Cajambre, bueno, por eso. Pero paradójicamente la ciudad no tiene agua. O sea, es una región con mucha agua. Pero buenas tardes, perdón. Buenas tardes. ¿Qué? Libro. Pero es que dio ventaja completamente. 4 veces. Creo que es una ventaja generacional, ¿no? Sí, pues eso es histórico. ¿Se acuerdan? En los años 60 atracaban los barcos, uno iba a visitar. ¿Se acuerdan que hasta las mujeres se subían a los barcos a comprar lociones y los hombres whisky? Y se hablaba inglés en el puerto. Ahora ya nadie habla inglés. Todo el mundo habla, ya no, se perdió eso también. Y la gente buena que tiene algún modo, pues se va, las familias sacan sus hijos. Sí, porque pues... Pero digamos que esto siempre ha estado. O sea, porque yo le hablo de, o sea, incluso sea Monterrey. No, es que son periodos a tratar. No, por ejemplo, pues hubo épocas como de apogeo, años 70, años 80, 60, ¿no? Donde eran las discotecas famosas con Club Social Monterrey. Con mi buena aventura. Con la orquesta Peregoyo y su Combo Baganá. Esa época fue muy buena, pero pues que yo pienso que el narcotráfico fue el que pegó el país. Rompió todo eso. Definitivamente el narcotráfico. Ahora, estas guerras vienen desde la época en que llegan los paras con el famoso HH, ¿se recuerdan? Sí, claro. Que está ahora extraditado, que nunca lo dejaron hablar. Que fue el que vino
el que trajo los paramilitares aquí al valle, el famoso bloque Calima. Y lo metió al Naya. Entonces él lo metió al Naya y él mismo dice que él mató 2.000 personas. Bueno, mira, no, pues eso es para hacer historia, o sea, en los años 90 eso lo manejaba la guerrilla de las FARC. Pero usted es que tiene que ver la novela, porque yo escribo novelas románticas. Eso era dominado por Mincho. Pues yo he escuchado todas estas historias porque yo tengo a muchos amigos allá que nos entramos a hablar. Era el guerrillero Mincho. Y llegan los paracos con HH y sacan y mataron a Mincho. Entonces eso se convirtió en territorio de los paras. Dio la vuelta. Dio la vuelta completa. Entonces los paras empezaron a crear toda una, ¿cómo se llama? Una estructura. Sí, criminal, ¿no? Completamente. Y terrible. Pues esa cosa de las masacres, de los desmembramientos, pues eso lo trajo aquí ese tipo israelí Klein, que nunca lo pudo extraditar por lo... Pero Olga Beara lo último le hace la entrevista. Por eso. Entonces entonces en los años 90 era la guerrilla. ¿Ya? Y después vienen los paras y ahora son los Bakrim, o sea, eso es una cosa así. Porque los paras pasaron a ser Bakrim. Claro, porque hubo un falso proceso, una falsa desmovilización. Y de la doble calzada Buenaventura, de la inversión en Buenaventura, eso se habla de los tiempos cuando el sindicato de puertos era uno de los sindicatos más fuertes. Y aquí para su época, en la década de 60, 70. Y Buenaventura tuvo un apogeo por la mercancía. ¿Se acuerdan que el ferrocarril, eso eran toneladas de café? Por ahí salía el café de exportación. Es que Buenaventura fue, por ejemplo, tuvo un gran apogeo en los años 20. En el 28 se construye el Hotel Estación, porque los cafeteros del viejo Caldas y del norte del valle pues tuvieron que invertir en el ferrocarril del Pacífico y hacerse un gran hotel para poder exportar todo el café que producían. ¿El ferrocarril hasta qué año estuvo funcionando? Pues yo creo que... Del 85 más o menos. Por ahí, sí. ¿Sí? El ferrocarril del Pacífico. Ahí en el 85-86 lo liquidaron. Que era muy sabroso, pues uno... Ese tren iba hasta la Felisa Caldas. Incluso hay una canción creo que de Petronio, que fue que habla maquinista sobre y la tantas cosas. Felisa, que Fue maquinista del ferrocarril. Sí. Hola, Petronio, ¿en qué año fue maquinista? Porque es que mi abuelo también fue Como en maquinista. los años 40, 50 y 60, 60, 40. Entonces, de pronto, ¿qué? Los talleres aquí en Chipichapa. Es que mi abuelo fue maquinista. Él manejó la 64 también. ¿Sí? ¿Qué apellido tuvo? Mi abuelo se llamaba Francisco Antonio Camacho. Y luego fue director de Chipichape. Entonces resulta que los talleres, sí, entonces resulta que nosotros pues nos íbamos que como mi abuelo tuvo otros hijos por allá, ¿no? Nosotros nos poníamos en la máquina y hágale para ahí, era Pinquitantento, todo eso es una historia, es para una novela también. Pero como iban ustedes, pues decía apenas llegaban al pueblito ellos se separaban del pito y salían y nosotros peleábamos. y enamoraban desde la máquina. Una maquinita ya tan adepta. Eran mejores épocas, ¿no? Pienso. Oye, y ser maquinista era como era aviador, tenía uniforme y toda la cosa. Mi abuelo le condujo el tren cuando Olayera. Y le dice Olayera a mi abuelo, ¿se toma un tinto, Francisco? Y no, gracias, yo no bebo. Y luego le tocó traer los muertos de no sé dónde, porque se dice a Olayera lo envenenaron. No sé cómo que el cuento de por ahí. ¿Por qué? Para escribirlo mal. De todas maneras, bueno, aquí se ha tratado de condensar, bueno, hablar con el escritor, es hablar con la persona, hablar con el académico, con el ciudadano. Y entonces, bueno, vamos viniéndonos así desde el Pacífico.
para poco a poco adentrarnos en su obra El Desmemoriado, que nos ha llamado mucho la atención, bastante, porque creemos, los que hemos tenido la oportunidad de leer la novela, y nos hemos atrevido, hemos sido arriesgados a pensar que ha sido como, por supuesto, sin demeritar la obra, tantos años, 13 o más libros, son ya casi una decena de libros y de producción literaria. Pues no se ha llegado, digamos, a la cima, pero es como su obra cumbre, nos parece a nosotros, o sea, porque ha habido toda una seriedad en el proceso de escritura, sí. Por supuesto, señalando que no es que lo anterior no haya sido así, lo anterior también ha sido pues, mucha seriedad, pero... Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. Poco a poco nos van metiendo, y estaba pensando, ya que venimos hablando de Buenaventura y toda su tragedia, que es histórica, por supuesto, la mención que hace este cantante, entonces Carlos Tremeras, sí se mereció ese distanciamiento por la gente de la salsa, por la crítica. ¿Qué opina usted de eso? Pues Carlos Tremeras siempre ha sido un provocador, ¿no? Además un hombre misógino, ¿no? En otras ocasiones había insultado a las mujeres. Entonces, pues yo lo que pienso es una cosa, que él es un personaje público. Es un personaje público, tiene que saber pensar qué es lo que va a decir. Entonces, en plena situación terrible que vive Buenaventura, pues era lo más inapropiado pues ponerse un poco a jugar, a sonear alrededor de un problema grave. De un problema grave. Entonces parece que un grupo de salseros aquí que mandaron una carta de protesta a la Cancillería pues entonces no lo dejaron entrar, ¿no? Porque está invitado a un concierto. No, lo que yo pienso es una cosa, pues, él es cantante y un buen cantante, ¿cierto? Profesional. Pero él como ser humano y como ciudadano también tiene que saber, ya, saber ¿no? De proporciones. Proporciones, entonces, o sea, él también cae un poco en ese síndrome que vive el país, y es de que como aquí siempre se ha exaltado esas víctimas, ¿sí? Acaba de salir Popeye y hablar en entrevistas. Mañana me entrevista. Pero ¿dónde está el espacio? No hay ninguna prensa. Entonces aquí se ha abusado un poco de las víctimas. Entonces él entra un poco en esa... Ahora, él no es inocente, no es inocente tampoco. Entonces, ahora, eso no es que sea nacionalista, el país no es que sea nacionalista ni de esas cosas, pero, o sea, nadie puede, pues, mofarse del dolor ajeno, del dolor de las víctimas. ¿Ya? Entonces, yo pienso que es la posición, ¿no? O sea, un hombre público tiene que ser, o una mujer pública tiene que ser prudente, tiene que pensar las cosas, ¿no? Entonces, ahora otra cosa es sus calidades como cantante, como solero, etcétera, etcétera. Eso no, ya, eso es como si uno se burlara ahora de la tragedia o empezara a cantar alrededor de la tragedia que viven los palestinos en Gaza. Pues yo pienso de esa manera, ¿no? Y otra manera es, otra pregunta, no sé si será la tarde o todo lo que nos evoca su literatura o la vida misma, si tiene respuesta, o sea, la vida, maestro, la vida tiene sentido, o sea, ¿no a qué vino a la tierra? Aunque eso no es muy literario, digamos, pero ¿para qué cree que uno vino a la tierra?
a vivir. No, la vida tiene un sentido, ¿no? Por eso hay que vivirla y hay que saberla vivir, ¿no? Yo pienso que la vida sí tiene un sentido, ¿no? Y cada ser humano digamos así, es el viajero que hace su propio viaje, ¿no? Ahora, pues hay viajeros, pues, neuróticos y compulsivos o histéricos, ¿cierto?, que no saben vivir la vida. Yo lo que digo es que uno debería realmente ser menos trascendental, ¿no? Y saber vivir minuto a minuto y segundo a segundo, o sea, y no pensar que la felicidad está en otra parte, ¿no? No pensar que la felicidad es un mundo ideal, inalcanzable, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene más desgracias que felicidades, ¿no? Y por esas razones que leemos y escribimos, porque uno en el fondo lee ¿para qué? ¿No? Para mirar cuál es la desgracia que le pasa a Piti Caballero, por ejemplo, en el memorial. ¿Sí o no? Por eso es que leemos en el fondo, porque una novela es como la representación simbólica de la condición humana, y como nadie es perfecto, ¿no? O hablando pues de ese filósofo Darío Gómez, nadie es eterno. Entonces, nosotros de alguna manera, o sea, frente a la insatisfacción de la vida cotidiana, porque dígame si alguien es completo y es feliz, ¿no? No lo es, ¿ya? No lo es. Entonces es una manera como de encontrar, ¿no?, la vida humana en las novelas y en los libros. Además por una razón muy sencilla. Por ejemplo, yo después de la experiencia de Buenaventura pienso que los libros son más perfectos, no sé si es cierto, que la vida. Los personajes de la literatura desde el Quijote, ¿cierto?, son más perfectos en medio, digámoslo así, de su mundanidad o de sus adversidades, por ejemplo, siguen siendo menos violentos que los seres humanos. Por eso es que uno se refugia en la literatura, porque la literatura es de una u otra manera un mundo ideal, ¿ya? Entonces todos ¿ah? No es un escape, porque como existen múltiples mundos, sino que como el mundo, digámoslo así, el mundo de lo real, de la cotidianidad digamos, es lleno de contingencias, ¿sí o no? Es lleno de, ¿cierto? Es lleno de contingencias por donde quiere que se mira, ¿sí? Cuando tú en un momento dado que alcanzas digámoslo así, una breve porción de felicidad, porque es que eso viene, es como en cápsulas. Y muy poquito. Y viene muy poquita, ¿cierto? Allí te salta la liebre. Por esa razón alguien decía que no hay paraíso sin serpiente. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces uno de esos mundos en el que el ser humano siempre se ha refugiado es el mundo de la imaginación. Y el mundo de la imaginación es el mundo de la literatura. Es el mundo de la... Entonces uno muchas veces sobre todo en una novela, entonces uno en una novela se identifica con un personaje, ¿cierto? Y sufre, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién no ha sufrido, por ejemplo, cuando el Quijote ve una serie de gigantes, ¿no? Y empieza a pelear contra los molinos del viento y queda allí maltrecho y derrotado? A uno le da dolor, ¿no? Pero es mejor sentir ese dolor que se le otorga a la ficción, ¿no?, al dolor propiamente humano. Lo que pasa es que el ser humano está hecho como de esas dos condimentos, ¿no? A la felicidad, si existe felicidad, pues también existe la infelicidad, ¿no? Si existe la comedia, también existe la tragedia. Y el arte es lo que mejor representa eso. Por esa razón, o sea, el mundo se puede acabar, pero el arte va a seguir perdurando en ese sentido. Porque todavía necesita, o sea, yo creo que la salvación del mundo también está en el sueño, ¿no? Un poco, o sea, en el soñar, ¿no? Los poetas son los que sueñan.
y los poetas así se mueran de hambre, porque pues, ese es como de los oficios los demás, ¿no? La poesía es una relación estrecha con las tripas. Y uno en cada ciudad que ve, pues ustedes están gordos todavía, ¿no? Pero uno va a cada ciudad y uno encuentra como tropas enteras de poetas. Una sociedad, ¿no? Muy buenos y todos, ¿no? Etcétera. Ya. Pero, o sea, son, digámoslo así, a lo mejor sufren de bulimia, ¿sí o no? O son anoréxicos, pero su única riqueza es el sueño poético. Un poco, a ver, para que recordemos en nuestro poeta del hambre, Farías, por ejemplo. Farías era un hombre que vivía deambulando, tratando de pedirle un trago, ni siquiera comida, ¿no? Ya en el centro de la ciudad, pero él estaba cargado de todo un universo onírico y poético, y su vida fue una vida poética. Yo creo que ha sido el poeta más radical que ha tenido el país, porque era un poeta que no tenía cédula, ni cisbén. O sea, ¿Cédula no tenía? No tenía ni cédula. Cuando le dio el infarto, entonces, y lo llevaron de urgencias a una clínica, no lo recibieron porque no tenía identidad. Un poeta que no tiene identidad, y no tenía tampoco cisbén. Era un poeta total. ¿Ya? No somos poetas a medias. Era un poeta total, no somos poetas a medias y alguna. Sí, poetas totales como Rimbaud, por ejemplo. Como Arthur Rimbaud, por ejemplo. Como Barba Jacob, por ejemplo. Gómez Hattin. Como Gómez Hattin, por ejemplo. Yo conocí a Gómez Hattin. Sí. Panero de Argentina. Sí. Panero de Argentina. Eso. Pues son artistas totales, ¿no? Totales que ya están por fuera como por fuera del mundo, por fuera ¿Dónde conoció a Gómez Hattin? No, pues a Gómez Hattin lo conocí en Bogotá en los años 80. Yo viví en los años 80 en Bogotá, y a Bogotá llegaba, pues, ¿quién transformó a Bogotá? La provincia, la gente de la región. Entonces en la Candelaria nos reuníamos los escritores, los jóvenes escritores caleños, antioqueños y costeños del Caribe. Entonces, ¿ves? Allí estaba Raúl Gómez Hattin con los hermanos Linero, con Joaquín Mato Tomás. Hacíamos esto mismo que ustedes están haciendo ahora. Hacíamos una tertulia literaria con la gente de la revista Ulrica, de Rafael del Castillo, ¿no? Hacíamos, sí, leíamos, bebíamos. A veces bebíamos más que leíamos. Eso como que era una balanza ahí. Raúl Gómez Hattin vivía en Bogotá cuando todavía no se había enloquecido, y él acostumbraba siempre a vivir en esos hoteles de mala muerte, ya, en las residencias que había por allí. Entonces uno se lo encontraba, porque él fue un hombre de teatro muy importante, él hizo teatro. Por esa razón, cuando declamaba, cuando leía, se ganaba todo el mundo, porque él tenía esa voz como de los poetas griegos en ese sentido. Entonces yo me lo encontraba a menudo, y entonces era como el grupo de exiliados de escritores, y como los bayunos siempre nos hemos entendido con los caribeños. Entonces allí había yo lo conocí ahí a Raúl Gómez Hattin, ¿ya? Que incluso en esa época había un grupo de mujeres músicas, un grupo que se llama María Sabina, y ese grupo le musicalizaba la poesía a Gómez Hattin. Entonces cuando yo regresé a Cali, para uno de los primeros festivales de arte, yo lo propuse a Raúl Gómez. Yo creo que Raúl Gómez era medio ya esquizofrénico, ¿no? Sí. Pues ya, y se fumaba unos baretos de marihuana así, grandísimos. Ya en esa época se sabía que había intentado
Porque a él le gustaba incendiar los hoteles. Esa era su especialidad. Que había como intentado incendiar 2 hoteles en Bogotá. Nosotros lo trajimos, yo me acuerdo, fue muy bello porque él era un hombre altísimo, grande, ¿no? Yo lo fui a recibir al aeropuerto, venía con una camisa floreada y un foldercito así como de cartón también floreado, ¿no? Pues nos conocíamos, ella estaba feliz de estar aquí en Cali con sus abarcas, ¿no? Era costeño, era del Inude, ¿no? Con sus abarcas y todo. Y se hizo un recital, me acuerdo, eran como 10 poetas nacionales y de acá, en la Cámara de Comercio. Y él fue el último que leyó. Bueno, todo el mundo leyó y la gente empezó llena hasta nomás. Cuando le empezó a leer, él tiene un libro muy bueno que se llama Hombres del Tiempo. Hombres del Tiempo. Les recomiendo, que son unos poetas como en un homenaje a los grandes personajes de la literatura griega. Hombres del Tiempo. Su poesía es muy variada, ¿no? Tiene unas poesías al paisaje del río Sinú, a todas esas sabanas de Córdoba. Y fue uno de los primeros que empezó a escandalizar también con la poesía zoofílica. Hizo unos poemas a las burras terribles. Entonces, era un hombre muy culto, y era una persona de buena familia, de los Fati, pues, de la costa atlántica. Un artista total, yo digo, ¿no? Un artista que por vivir un poco es que la poesía puede enloquecer. No, qué va. No, sí, en serio. No sé, pues yo creo que hay varios poetas aquí. Claro que el problema con los locos es que, ¿qué es ser loco? Ay, no, Loco es, no, es que hay que definir la palabra. Sí. Loco es aquel que todo el mundo sabe que esa persona es loca menos él. Bueno, lo voy a decir en otras palabras. El loco es aquel que no se considera loco. yo no. ¿Ya? O sea que si usted le dice, hombre, vos estás loco, porque no vas donde un psiquiatra, hombre. ¿Ya? Y yo loco, estoy loco, hermano. Entonces está en un estado de locura. Y eso le pasaba un poco a Pati. Esa tarde, entonces él leyó y eso fue porque él tenía esa voz, ¿no? Fue actor de teatro. Entonces él modulaba, ¿no? Los hospedaron aquí en el hotel Dandy, aquí en esta torre de aquí. Entonces, yo a todas las chaperonas, a los organizadores de entonces Raúl Gómez Hatti me dijo, Fabio, estoy feliz, porque hace 3 meses no me tomo un trago, no me meto una pepa, ni me meto un cacho de marihuana. O sea que voy a ir para el cielo, me voy al cielo. Entonces, cuando terminó el recital, yo vi que una cantidad de muchachos poetas lo siguieron, hombres y mujeres. Iba como con un séquito allí. Entonces yo le alcancé a advertir a una de las organizadoras, mira, ojo con Raúl Gómez Hatti, él no se puede tomar un trago porque se enloquece. No se enloquece. Yo ya no voy a dormir, yo estoy muy cansado porque lo peor que le puede pasar a una vida es lidiar con poetas. Poetas ebrios peor. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque la rasca es doble. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y a veces triple. ¿Ya? Entonces, yo llegué y le dije a una niña de esa, le dije, aquí te dejo al poeta, ahí en la puerta del hotel. Bueno, el hotel intercontinental, pues. En esa época, pues, doña Amparo Sinisterra tenía mucha plata, ¿no? Y todo muy bien. No, no te preocupes, tranquilo, ¿no? Nosotros vamos a cuidar del poeta. El tipo, yo no sé qué hizo, despachó a la muchacha, se encerró en ese cuarto con una cantidad de muchachos y muchachas. Y curiosamente se le había dado la orden al hotel de que en la nevera, en el pequeño refrigerador, solamente hubiera agua.
que no hubiera una sola Orilla. y pues no cumplieron con la orden, y allá había cervezas, había aguardientes Pues y todo. empezó. Y el tipo después mandó a pedir, eso fue una cuenta millonaria como de 10 millones de pesos. Y él esa vez casi que incendia el Intercontinental. ¿Por qué? Entonces, no, porque entonces él era pirómano. Él era pirómano. Entonces él se tomó el primer trago y se enloqueció. Se enloqueció y entonces siguió bebiendo y siguió pidiendo y todo ese tipo de cosas y se enlagunó. Entonces empezó dizque con un brique a quemar las cortinas. ¿Y estaba solo? ¿Ah? ¿Solo? Pues entraban y salían, y como él era bisexual, ¿no? Él le gustaba el bacalao y los niños. Él decía marrano. Entonces, entonces después doña Amparo haciéndome el reclamo a mí que yo porque traía esa clase de poeta, le dije, pues que es una poeta, ¿no? Le dije yo, ahora pues yo no soy un policía ni trabajo por la fiscalía para estar allí, pues. Estuvo un mes aquí en un proceso de desintoxicación. O sea, él venía por 2 días y se quedó un mes. Esa fue la última vez que lo vi. Pero Raúl era, pues, era terrible, ¿no? Era un poeta transgresor, ¿no? Completamente. Sí, completamente desfasado en la religión. ¿Qué tal ese poema de Lola Hatt? Ah, muy bello, sí, claro. Sí. No, tiene unos poemas. ¿No? Uno de los mejores libros para mí es Hombres del Tiempo. Hombres del Tiempo. ¿Ya? Pues ya poco a poco entonces nos estamos metiendo pues así al desmemoriado. Y la última pregunta sería, para dejar tantas cosas que dejamos tal vez la última vez que nos visitó maestro y viendo pues lo que ha sucedido en la ciudad, que pasa, pues uno pues cada cual hace las conexiones pues pertinentes a lo que pasa en Buenaventura, la reacción de este cantante Cano Estremera, y ahora con la cultura. Ya escribió Hemos leído columnas. dos columnas en el tiempo, lo hemos leído. Claro. Pues es mejor de Dios. ¿Y qué pasa con la cultura del Valle del Cauca? No. Hemos estado dormidos que no nos hemos dado cuenta que eso siempre ha estado así. ¿O eso surge apenas? No, yo pienso, pues, yo pienso que la lógica de los gobiernos locales y nacionales, ¿cierto? Es una lógica, una dinámica infortunada a nivel mundial, ¿no? Es la lógica de la privatización, de que todo tiene que ser rentable. Correcto. ¿No? Y la poesía pues no es rentable, porque pues, imagínense ustedes vendiendo metáforas, ¿ya? Pues se encañega. ¿Ya? Entonces ese es el problema de, yo creo que hay una estrategia clara entre la Secretaría de Cultura de la Gobernación, el Ministerio de Cultura, por supuesto, Proartes, por supuesto, por intervenir. O sea, ellos tienen cuál es la concepción, que se gasta mucha plata para la cultura, sin entender que la cultura, digámoslo así, es una necesidad, ¿no? Un dinamizador muy importante para una ciudad, ¿no? Es una gran inversión social que permite crear un equilibrio muy importante entre los ciudadanos. Eso es lo que yo he tratado de plantear en mis columnas. Porque como todo lo ven es business, todo lo ven es el negocio, qué es lo que produce, ¿no? El problema es del dinero. Entonces ellos lo que no entienden es que hay cosas que, como dice pues el paso doble, ni se compran ni se venden, ¿no? Como el arte y la literatura. O sea, cuando el arte se convierte en mercancía se prostituye. Con lo de las industrias culturales, maestro. Eso también, pues eso es una entelequia, porque, y eso es una entelequia mundial, porque de todas maneras
pues sí, hay ciertos, por ejemplo, la cultura del espectáculo, del entretenimiento en un momento dado, se puede dar dinero. Un concierto de rock, un concierto de salsa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cultura por su propia naturaleza no es una empresa productiva en términos materiales. Ella produce otros productos para el espíritu, que no tienen un valor tangible como una Coca-Cola o un Red Bull, ¿cierto? Pero que tienen unas consecuencias en los ciudadanos muy importantes. Imagínense, por ejemplo, acabar con la biblioteca departamental. Asisten a la biblioteca departamental 1 millón de personas al año, desde niños hasta gente madura, ¿cierto? Como yo dije, o sea, si nos quedamos sin Incolvalet, sin el Instituto de Bellas Artes, sin INCIBA, que es la que controla, la que maneja la tienda El Paraíso, sin la biblioteca departamental, pues esto es la llanura prosaica. Porque en estos días estaban con ese problema de que no había unas partidas, pues estaban demorando las partidas de dinero tanto para la biblioteca como para acá, para el conservatorio, pues para Bellas Artes, y unos diferentes, como que el gobernador dijo que sí, que ya no estaba listo, no sé, tal cosa. Sí. Que las quiere volver, o sea, que ellas mismas se sostengan, que ellas produzcan. Sí, es el planteamiento, o sea, a ver qué es lo que pasa en el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo está pasando lo siguiente: se está mezclando lo público y se está confundiendo lo público con lo privado. ¿Ya? Y entonces eso lo ve uno, digámoslo así, en los planteamientos de los diferentes gobiernos. En España también es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en España, para presentar un libro tienes que pagar. En Casa de América. Por fortuna, como el desmemoriado salió allá, entonces fue la editora que dijo: no, yo no voy a pagar por la presentación del libro. O sea, que se mezcla lo público se quiere privatizar, todo se quiere privatizar y todo tiene que ser rentable, hasta el amor, ¿no? Lo público se mezcla también con lo privado. Eso también se ve ¿dónde? Se ve también en las redes sociales. Por esa razón hoy en día hay tanto divorcio por las redes sociales, tanto insulto, tanta calumnia, ¿sí o no? Y se mezcla ahí lo público con lo privado. Una persona, por ejemplo, hace el amor en el día de anoche y pues ya lo dicen. Ya. Carita sonriente. No, hay una serie de, entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿No? ¿A dónde vamos a parar? Lo filman, pues. O una persona se divorcia o se separa y entonces al día siguiente entonces, o sea, todavía no hemos aprendido a manejar las tecnologías virtuales. O sea, no hay una responsabilidad ética frente a eso y se mezcla permanentemente. Entonces ya no vivimos, o sea, ya las fronteras frente a lo verdadero o lo falso se rompieron, porque vivimos en un mundo de mímesis y de falsificación, vivimos en un mundo de simulación. Entonces yo cuelgo mi perfil, me cuelgo una foto, pero yo no cuelgo la foto de ahora y no 20 años atrás. ¿Sí o no? Yo estoy un poco gordito, entonces me hago un lifting virtual, etc. Yo me enamoro de ese fantasma que me visita al plan verde, que yo no sé quién es. Manzanita Tibavista con el tinto. Claro, eso por ejemplo. Bueno, y eso es lo que recoge, un poco eso es, que recoge el memoriado. O sea, todo ese proceso de deshumanización, de desubjetivación, sí, de pérdida del sujeto. O sea, hoy en día, pues sí, claro, comunicarse es muy importante. Estos medios son muy importantes, ¿cierto? Pero estos medios hoy en día se han convertido en una dictadura para todos los seres humanos. O sea, muchas veces estamos en una reunión y hay gente que está más pendiente del mundo virtual que del mundo real. Y también
de pronto también una adicción, porque es que uno ve, por ejemplo, yo saqué, esta mañana salí a hacer, yo hago marcha, pues ahí en Chipichape, darle vueltica a eso, pues. Y la gente mientras está esperando, los empleados que llegan de los almacenes, no sé, porque hoy había una cuestión de la marina también, ¿no? Sí. Todo el mundo, usted lo ve. Vuelve y pasa, las mismas, con la gran cosa. Entonces, o sea, el Supremo ha dado la orden. Ah, el Supremo, el Tótem de Monserrate, claro, el Supremo da la orden. Claro, es un poco, o sea, la novela, pues para que empecemos a hablar de esa novela, o sea, la novela, ¿por qué surge? Por una preocupación mía, ¿cierto?, frente al mundo de las tecnologías virtuales. Frente, es un poco, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque es inevitable que tú te puedas escapar al mundo de las tecnologías virtuales. O sea, si no tienes internet, pues tienes un celular, etcétera, etcétera. Y si no tienes celular ni internet, pues vas a un café internet y ahí te metes, etcétera. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces la novela surge un poco, a ver, yo quería hacer una novela sobre Bogotá. Si tú ves un poco las obras mías, la trayectoria, yo siempre le he dedicado como una novela a una ciudad donde he vivido. Por ejemplo, yo escribí Un habitante del séptimo cielo, que es un pequeño homenaje a París, porque yo viví mi juventud en París, ¿no? Después escribí una novela, sobre Cali he escrito ya 2 novelas, que es Pablo Vale y Los hombres invisibles, y El tumbado de Beethoven, que es una novela pues salsera, de los años 70. Yo viví en Bogotá y esa época de Bogotá para mí fue muy rica. Uno las ciudades lo marcan, como las mujeres, ¿no? Buenaventura también, incluso sea un terreno. Sí, de alguna manera, pero digámoslo así, sí, esa fue como una novela de formación, ¿no? Una novela, ¿no? Pero fundamentalmente fue Cali. Pues sobre Buenaventura yo no sé qué va a pasar, ahora todavía estoy un poco surumbático. Hay que esperar. Tengo que tomar una distancia y a ver si de pronto nace algo, ¿no?, para escribir, ¿no? La historia, seguro, me voy a escribir la historia de un hombre que lo contrata para ir a desbarar un barco y resulta que el barco que está varado es toda la ciudad. Bueno, me llegan ideas, pero todavía, no, pero quiero dejar, porque esto uno no puede, el buen escritor es el que sabe tomar distancia, ¿ya?, de la realidad y de las mujeres, ¿ya? O del amor, ¿ya? Sí, porque si te mezclas demasiado, entonces dejas de escribir. Bueno, escribir, sí, ¿ya? Balsano era que decía que si uno tenía un orgasmo se perdía una novela. ¿Perdón? Balzac decía, ¿no?, que cuando uno tenía un orgasmo, sea un hombre o una mujer, pues ahí se iba una novela. Bueno, entonces yo quería hacer una novela sobre Bogotá, pero era un reto hacer una novela sobre Bogotá porque Bogotá tiene una historia literaria muy fuerte, desde José Asunción Silva, que escribió la primera novela bogotana que se llama De sobremesa, ¿no? Y a Bogotá siempre se la ha metaforizado mucho, como a Cali también, ¿no? De Bogotá tenemos la novela de Luis Fayad, Los parientes de Esther, ¿no? Bueno, la pregunta mía era cómo, ¿cuál es la pregunta o el problema que tiene que hacerse todo poeta o todo narrador? El problema no es qué. O sea, el problema no son las historias que yo quiero contar, porque las historias están ahí. El problema es cómo cuento yo. O sea, el problema, para seguir con el tema de las damas, el problema del arte es un problema de formas. De formas. ¿Cómo cuento yo? ¿Ya? ¿Cómo cuento yo?
pero también hacía cierta crítica a la literatura colombiana. ¿En qué sentido? Que la literatura colombiana es una literatura muy realista. Nosotros hemos sido muy realistas, de verdad. Bueno, a excepción de los poetas, ¿no? Estoy hablando de los narradores. Hemos sido muy realistas, ¿cierto? Muy realistas. Entonces yo no sabía cómo entrarle a una novela sobre Bogotá, porque pues está Luis Fallada, está Antonio Caballero, con una de las mejores novelas sobre, que se llama Sin Remedio. La única. Pues eso es la única novela de extraordinaria, que es la vida de un poeta en Bogotá, justamente. Y esa es una novela preciosa. Y ahora se han escrito muchas novelas, pues contemporáneas. Este muchacho Mario Mendoza ha escrito muchas novelas. La de Satanás, por ejemplo. La del restaurante. Eso, la del restaurante. El ruido de las cosas al caer. El ruido de las cosas al caer. La de la escritora Laura Restrepo, Delirio. Delirio. Que es la historia de una mujer que se enloquece a los 3 días, etcétera, O sea, era muy... O sea, cuando tú tienes una, digamos así, un tema que ya está saturado, pues entonces uno... Porque tú tienes que escribir... Novela viene de novel, nuevo. ¿Ya? Tienes que decir algo nuevo, tú no puedes decir lo mismo. Entonces yo me hacía todo eso y tenía el material, porque yo viví una época muy bella de Bogotá que fueron los años 80, donde todavía uno se podía ir a tomar un café al automático y ver allá a León de Rey, por ejemplo. ¿Ya? León de Rey llegaba a las 9 de la mañana y a las 10 ya llevaba como 5 lampadazos de aguardiente. ¿Ya? O sea que a las 12 pues ya volaba. Sí. En esa época todo el mundo se veía, era una ciudad donde todo el mundo se podía ver, era una ciudad todavía hecha pues, sí, de tú a tú. Hoy en día cuando yo voy a la feria del libro, mis amigos me dicen que ellos se ven es cada año, ¿no? En la feria del libro. Ahora todo el mundo se ve es que en Facebook y en Twitter, ¿ya? O sea, nos volvimos como muy norteamericanos, somos como asépticos y microbianos, ¿no? Entonces, pero era muy grato, entonces era muy grato caminar por la séptima, el famoso septimazo, ¿no? Era muy agradable ir al auditorio de León de Grey en la Nacional a escuchar música, ver bailar a las bogotanas en el goce pagano y en Salomé y en Quebracán. En esa época las bogotanas no habían aprendido a bailar salsa, bailaban con metrón. Entonces yo quería de alguna manera, si uno cuando ama una ciudad, pues quiere recrearla, ¿no? Quiere de alguna manera. O sea, fue más el homenaje. Sí, el Uno homenaje. podría también pensar que para que quepa, no sé si está bien usar la palabra, la novela de ficción, pues qué mejor que empiece como por la capital de un país. O sea, si esa misma novela se hace fuera o en la provincia, no tendría la misma validez. No sé, pues. Bueno, de todas maneras, entonces lo que yo me planteé, dije, no voy a hacer una novela realista, ¿no? Entonces articulé el tema de la novela a las nuevas tecnologías virtuales. Ahí es como 2 novelas en una, porque hay un tiempo que transcurre en el año de 2012, ¿sí o no? Y luego en el 68, que es la novela, digamos, que hace un programa, que ya no lo hace un ser humano. Que le hace memoria a Babel. Eso, que le hace memoria a Babel, eso, la memoria a Babel. Entonces, esa es una novela, o sea, yo pienso que en el arte, en la literatura, si tú piensas demasiado las cosas, se te enfrían. Eso es como en el amor, ¿no? Si tú piensas demasiado hacer el amor, no se te para. ¿Ya? Pues para hablar literalmente, ¿no? No, mejor dicho, incluso el amor no hay que reflexionar sobre el amor. Mucho, hay que hacerlo. No. Pues si es que uno puede, ¿no? Si uno puede. No, porque además uno no ama lo que quiere y no lo que puede. No, es que uno puede, ¿sí o no? Esas son cosas... ¿Sí también no? para escribir entonces. No, pero también para escribir, o sea, la relación metafórica entre el amor y la literatura es muy interesante. O sea, uno también escribe lo que puede.
Por eso es que tantos jóvenes escritores se estrellan. Dicen, uy, yo quiero escribir como Borges. Y resultan unos bodrios terribles. O yo quiero hacer una gran novela, pues, que me permita pagar este cuarto aquí en San Antonio, ¿no? Y ahí se... o sea, el problema no es de deseo, el problema es de poder. El problema es de poder hacerlo. Entonces, no hay que pensar tampoco demasiado, porque si tú piensas demasiado, porque de todas maneras en el arte funciona, a ver, en el arte o en la creación, llamémoslo así, en la creación en general, hay una serie de móviles inconscientes que se te escapan a tu consciente, que tú no puedes, eso también se sucede entre los científicos. O sea, entre los científicos, claro, entre los científicos se maneja una lógica, pero también el azar cuenta mucho, también cuenta. Entonces esta fue una novela que yo no pensé demasiado, o sea, tenía el contexto, como dicen, ¿no? Bogotá, ¿sí o no? Entonces Piti Caballero, pues que es familiar de los Santos, y Manzanas y Achoque, pues de Boyacá, porque pues se va Achoque y Tibadú es de Boyacá. Entonces lo que yo dije fue, ¿por qué no ponemos a jugar a esos personajes en el año 2068? Bueno, ¿cómo será la Bogotá del año 2068? Pues en el aniversario. A través de la... Claro. Entonces, eso a través de las tecnologías virtuales. Entonces empecé a trabajar allí, ¿no? Ahora, yo no soy un experto en tecnologías virtuales, porque yo soy hijo de Gutenberg, no de Steve Jobs, ¿ya? Yo sigo siendo hijo, yo soy un hombre de papel todavía. A mí me cuesta dificultad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no la pensé mucho. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Que esa es una novela que de todas maneras, en toda novela, un novelista plasma inconscientemente la concepción que tiene sobre la novela y el bagaje cultural que uno tiene sobre la novela. Entonces, claro, esa es una novela que yo ya he escrito en mi madurez. Entonces, yo sé manejarlo, yo sé cómo se manejan los tiempos, cómo, ¿no? Sí, como el pintor, ya como el pintor de brocha gorda, que sabe cómo resanar, que es la carpintería literaria que uno tiene que hacer como escritor. Un escritor que no tenga esa carpintería literaria, dedíquese a otra cosa, a vender charse o a otra cosa. O sea, la carpintería literaria es el resultado de todas las lecturas acumuladas que tú tienes. Porque un poeta y un escritor leen de una manera distinta a un lector común y corriente. Porque es que el lector cuando yo leo una novela, por ejemplo, un cuento o un poema, ¿sabe yo qué pienso? ¿Cómo fue que este lo hizo? ¿Cómo? O sea, la estructura, el tiempo, ¿cómo lo hizo? Y esa enseñanza la decía mucho García Márquez. Que él comparaba a un escritor con un mecánico. Usted no ha visto cuando llega un mecánico y usted le lleva su carro y el tipo no lo conoce y el tipo es cómo es que funciona este carro, cómo es que parca. Y dice, oye, mira, pero fantástico, ese motor es silencioso. No, mira esas puertas, cómo las tiene, porque el tipo sabe de mecánica, ¿sabe? Y eso mismo le tiene que pasar al escritor. Entonces, ese fue el resultado. O sea, yo tenía un acumulado, como se dice, un bagaje. La ciudad, yo conozco muy bien Bogotá porque a mí me ha gustado mucho trasegar la ciudad. ¿Ya? Tenía una gran preocupación por las tecnologías virtuales porque estaba ya siendo víctima de las tecnologías virtuales. Pero a mí me pasaba una cosa como escritor terrible. Pues uno tiene su computador portátil y tal.
Entonces, yo escribo por las mañanas, porque la noche hizo fue por otras cosas. Ya, la gente piensa y dice, no, ese Fabio Martínez es un bohemio, es un alcohólico. Y me dice, vos a qué te acostas, Leo, yo me acuesto a las 9 de la noche, y eso es cierto. ¿Ya? Yo escribo por la mañana. ¿Qué me estaba pasando con la internet, y con Google y con Wikipedia? Que no le daba prioridad a esa. Como él ya escribía por la mañana, entonces cuando estuvo en boga las tecnologías virtuales, entonces abría el computador y lo primero que hacía es meterme a internet, meterme a Google. Y entonces un día yo me levanté a las 6 de la mañana supuestamente a escribir, y a las 9 de la mañana seguía enredado en las redes y no había escrito ni había leído nada importante. Me estoy volviendo un escarabajo, me estoy volviendo como Piti Caballero. Y todavía, absorbiendo. Claro, me fue absorbiendo esa memoria Babel. Y una vez me metí a Facebook, entonces una vieja que a mí siempre me pareció horrible, ¿cierto? Prun apareció ahí también. Hola, Pavito, ¿cómo estás? Esta vieja a las 7 de la mañana, no, inoportuno, ¿no? Y entonces yo llegaba y trun y me quitaba de ella, mirame, pero respondeme. No, pues tuve que apagar el computador, etcétera, etcétera. O sea, yo estaba siendo ya víctima de las tecnologías virtuales. Yo hacía parte de un discurso total, ¿no? En cambio, el discurso en las tecnologías virtuales es múltiple, y un discurso te remite a otro y es fragmentado. Ya, eso es como cuando usted ve televisión. Uno antes, cuando el televisor era en blanco y negro y solamente habían 2 canales, uno veía todas las novelas completas. En cambio ahora uno y no ve nada, ¿ya? No, o sea, hay un problema de lectura y de aprehensión de eso al pensamiento. ¿Ya? Bueno, pero yo estaba siendo víctima de alguna manera entonces yo había días que yo no leía nada. ¿No? Leían eran los comentarios de Facebook, imagínense. Y yo, mi cultura va a empezar a flaquear aquí. Pues porque era puro chismorreo, ¿ya? Pura vanitocracia. Entonces yo dije, y entonces dije, no cojo el computador, sino que cojo un libro. Pero me gustan los libros de papel todavía, ¿no? Porque entonces aquí no se va a meter la niña en Facebook que me diga, hola Fabito, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? No, aquí no se me, soy yo con el libro. Entonces yo soy Dios. Entonces surgió, bueno, para ir concluyendo, entonces, Bogotá, la preocupación por las tecnologías virtuales. Entonces yo sí creo que yo lo logré en la novela porque pues he hablado con varios lectores, ¿no? De varias ciudades y todo, o sea, yo quise plasmar, porque estamos viviendo un proceso de deshumanización, no nos echemos mentiras, absoluto, ¿no? O sea, Nietzsche decía Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, ¿no? Que el hombre mató a Dios, ¿cierto? Y ahora el hombre mató al hombre, si se quiere. Que es lo único que nos hace falta. Lo único que nos hace falta es que ya podemos, por ejemplo, reemplazar órganos, ¿sí o no? Cambiarnos completamente nuestra personalidad, ¿sí o no? Con las cirugías plásticas que se hacen a través de programadas por computador. Lo único que falta que reemplacemos es la conciencia humana, el yo. Y el ser humano va para allá, el ser humano es tan osado por la ciencia, ¿no? Que quiere matar al hombre y quiere reivindicar es al robot, ¿no? Lo que le sucede a Beatriz, avanzar. Y de alguna medida pues a Piti cuando él se enfrenta a la memoria Babel, ¿no? Claro. Él comienza y se siembra en el computador y él comienza a vaciarse. Sí, sí. Pero, o sea, a medida que va insuflando de memoria la memoria virtual. Sí, o sea, eso todavía no se ha estudiado, o sea, cuáles van a ser las consecuencias. Ahora, yo no es que esté en contra de las tecnologías virtuales, ni más faltaba, pero tenemos que empezar a pensar a ver qué va a pasar con estas nuevas, no con nosotros, porque nosotros ya
tenemos ciertos años, además venimos de la cultura del libro, etcétera. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos, no? Que entraron, pues que su cultura hace parte de las tecnologías virtuales, etcétera. Por ejemplo, la lectura ha cambiado con las tecnologías, porque es que cuando uno lee por internet es como si lo fueran a perseguir, ¿no? Sí, porque es rápido, y uno lee en diagonal, como dicen los gringos, o sea, no lee de una manera profunda, ¿sí o no? Ya no es la lectura reflexiva. Claro, ya no es la lectura reflexiva profunda a la que nos invitaba el libro. La gente habla de la muerte del libro, sí.